Hola de nuevo amigos, nos encontramos en esta segunda clase, segunda cátedra acerca de la configuración manual de Odyssey. Aquí vamos a conocer todas las opciones que nos ofrece el menú de Denon para mejorar el audio. Y para ello es importante también tocar algunos temas teóricos. Al ser un tema tan extenso, lo he decidido dividir en dos partes. En esta parte que veremos a continuación, vamos a hablar de los aspectos principales teóricos para comprender un poco mejor cómo se deben ubicar las bocinas o cómo podemos mejorar un poco el audio. Uno de ellos es el ADN de las bocinas. También veremos el bicableado, la biamplificación activa, biamplificación pasiva, amplificación externa y ubicación de bocinas. Así que sin más preámbulos, espero sea de mucha utilidad para ustedes para continuar con este proceso de configuración. Las bocinas, como una parte muy importante de la cadena de audio, tiene varias características. Una de ellas puede ser el tamaño, como lo vemos allí. Son bocinas de gran tamaño que cuentan con un woofer para bajos, un driver para medios y una corneta para sonidos agudos. En este caso son cornetas. Algunas bocinas no tienen cornetas, sino tienen tweeters. Estas serían las características de un tweeter, que lo vemos básicamente en la mayoría de bocinas de casa que están a nuestro alcance, ya que pues como miramos en el ejemplo de estas bocinas de gran tamaño, pues no siempre se nos presta que venga con este tipo de cornetas, sino como lo vemos acá, es más común ver este tipo de tweeters. En pocos casos tenemos bocinas que manejan también super tweeters. En este caso sería una bocina de 4 vías, en las cuales tenemos el tweeter y el super tweeter. El super tweeter lo que maneja son frecuencias más altas de las que llegaría a dar un tweeter, pero un super tweeter no manejaría todo el rango de frecuencias agudas, solamente las más altas, que estarían aproximadamente en los 6000 Hz en adelante hasta los 22000 Hz. Este es el caso en bocinas de 4 vías, pero pues no son todos los casos. Sin embargo, les dejo este ejemplo para que ustedes se den a una idea. Otra de las partes importantes que debemos tener presentes, que de pronto para algunos no sea muy relevante, yo considero que sí es importante tenerla en cuenta, es la malla, que es esta capa protectora en tela, en su mayoría, algunas son en metal, que lo que hace es proteger los drivers de la bocina ante la humedad, el polvo o de pronto alguien que pueda tocar alguna de los drivers, dañando el cono, la suspensión o el cubrepolvo. Esta sección es bien importante, ya que nos ayudará a comprender de mejor manera los cortes de frecuencia, la división de frecuencias bajas, de frecuencias medias y altas. Los que ya tienen un poco de trayectoria en el audio y conocen un poco de hi-fi y bocinas de alta calidad comprenderán a qué hace referencia a estas divisiones en madera que vemos allí. Pero algunos de ustedes que no tengan mucha experiencia no van a saber qué es esto o por qué está dentro de una bocina o parlante. Entonces, básicamente lo que vemos aquí es el espacio en donde va el woofer, que sería la parte de aquí. Vemos dos orificios que traspasan y van hasta la parte superior del parlante, que pues son dos orificios iguales como los vemos acá, que no se alcanzan a visualizar. El nombre técnico de este mueble se llama bafle, que es el gabinete o cajón en donde se anclan los drivers. Pero algo bien importante que vemos aquí es la división de las frecuencias medias. Podemos ver que en frecuencias altas y bajas no hay ningún tipo de división, pero en las frecuencias medias sí. Entonces básicamente lo que debemos comprender es que el sonido, como ustedes bien saben, funciona con aire. Si hay aire, pues puede transmitirse el sonido en un espacio y hacer el rebote de las frecuencias en las paredes o en el lugar donde nos encontremos. Como ustedes bien saben, el woofer maneja bastante aire. Cuando ustedes tienen bocinas que por lo general tengan bass reflex, que son esos orificios que van hacia la parte de afuera del parlante, si ustedes ponen un papel allí, pues ven el movimiento de aire como si hubiera un ventilador dentro de la bocina.
Realmente lo que está ocurriendo allí es que hay una entrada y salida de aire. No solamente es una salida, también entra aire. ¿Cómo funciona esto? Básicamente cuando el cono va hacia arriba, él absorbe aire y cuando va hacia abajo, él expulsa el aire del gabinete. En esta otra imagen podemos observar ya la tapa frontal puesta y vemos los orificios donde van a ir los drivers, en este caso el woofer, el driver de medios y el espacio de la corneta. Como les estaba explicando, básicamente cuando el woofer genera un movimiento hacia adentro, o sea el cono, va a generar una presión sonora dentro del bafle, que el efecto será como si expulsara el aire en todas las direcciones. En este caso, pues el gabinete está completamente sellado, o sea, no vemos todavía los orificios de bass reflex. Sin embargo, en la primera imagen los pudimos observar. Así que básicamente lo que hará será generar aire hacia el exterior o presión sonora hacia arriba, hacia todas sus direcciones. Y lo que hará será expulsar ese aire. Si nosotros pusiéramos la mano en la parte exterior, pues vamos a sentir que el aire sale cuando el cono va hacia adentro. Igual va a generar aire a través de estos orificios que técnicamente se llaman laberintos, porque van a generar un recorrido de aire hacia la parte superior donde está la corneta, pero no va a afectar el medio. ¿Qué pasaría si no existiera esta división o esta tabla que vemos aquí, esta madera, dividiendo los medios? Lo que sucederá es de que los movimientos del woofer van a ensuciar las frecuencias medias porque el aire que va hacia adentro va a generar presión hacia adelante y generará movimiento en el cono hacia afuera. Igual, si el cono del woofer va hacia afuera, lo que hará será absorber aire, en este caso desde el bass reflex entrará aire y al mismo tiempo va a generar que este driver de medios vaya hacia adentro, va a generar ese movimiento hacia adentro por la presión sonora que hay allí dentro del bafle. Si no existiera el bass reflex ni esta tabla, sucedería básicamente lo mismo. Habría una mayor presión sonora y lo que hará será generar movimientos en el driver de medios hacia adentro o hacia afuera, dependiendo lo que haga este. Entonces habría como una pequeña cancelación de sonido allí, porque pues este iría hacia adentro mientras este va hacia afuera, pero al mismo tiempo lo que haría sería ensuciar el propio movimiento de medios, porque le generaría unos movimientos de frecuencias bajas mientras él está tratando de reproducir frecuencias medias. Así que esta tabla lo que hace es como si nosotros tuviéramos un parlante o un bafle dentro de un bafle grande. Está completamente separado. Entonces es un bafle dentro de otro bafle, para que estos movimientos del cono de woofer no vaya a afectar las frecuencias medias y el sonido se escuche muchísimo más limpio. Entonces básicamente por eso tenemos esta división allí. Aquí podemos ver ya todo el bafle sellado. Vemos también ya los bass reflex o tubo de entonación. La ubicación dependerá de quien haya diseñado el mueble, porque pueden estar al frente, pueden estar atrás, puede haber solamente uno, pero pues ya dependerá de quien lo diseñe. Algunos de ustedes se estará preguntando, bueno, si esta parte está sellada y no tiene comunicación con estas otras dos, para la corneta, ¿por qué no quedó sellada? Es básicamente porque ya no es un driver, sino es una corneta y su estructura no afecta si hay aire por dentro generando presión. Ya es una corneta directamente que por dentro viene completamente sellada en lo que es el diseño de la corneta y pues no va a generar ninguna variación de sonido. Si fuera un driver más pequeño, muy seguramente la división de las frecuencias bajas iría completamente hasta acá y no subiría hasta aquí. O también, como lo vimos acá, subiría el aire hasta aquí y habría una tabla que no permitiría el contacto del driver de frecuencias agudas con las frecuencias bajas. Pero como es una corneta, pues no afecta en gran medida su sonido. Continuando con otras de las
partes del parlante, vemos este pequeño recubrimiento que es como una tela. Al parecer es lana de roca, es uno de los materiales más recomendados para aislamiento, y lo que hace esto es generar mayor presión sonora de la que tendría si no la tuviera. Y también lo que ayuda es a que dentro del gabinete no hayan rebotes en la madera si no tuviera nada, y el sonido no se escuchara limpio, sino que se escuchara como con eco. Sería una frecuencia baja no muy limpia, así que lo que se hace es como dar ese recubrimiento. Igual acá en los medios tiene el mismo efecto para que no se escuche los medios como con algo de suciedad en el sonido, sino se escuchen más limpios, un poco más secos y no con esos rebotes que genera la madera. Aquí ya vemos el driver instalado y la corneta, pero también vemos un recubrimiento adicional que parece guata o algodón. Esto ayudará a incrementar esa presión sonora que hay dentro de la bocina. Y a pesar de que veamos bastante recubrimiento, la presión sonora dentro del bafle será tan amplia que alcanzará a subir el aire hasta acá y también alcanzará a expulsarlo por el bass reflex. Así que este sería el recubrimiento total que tendría la bocina o un bafle. Otra de las partes importantes con las que cuentan la mayoría de bocinas es el crossover pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque él está funcionando como en un segundo plano constantemente desde dentro de la bocina. Y él, como trabaja, básicamente es como un semáforo que le indica a cada uno de los drivers qué rango de frecuencias van a manejar. Él no va a permitirle al driver de medios reproducir frecuencias bajas. Igual con el tweeter o corneta no le va a permitir reproducir frecuencias medias y bajas. Y en el woofer pues solamente le va a dejar el rango de frecuencias bajas para que no reproduzca medias ni altas. Entonces será como un semáforo de división de frecuencias para que el sonido se escuche mucho más limpio y trabaje mejor. Si no existiera un crossover, pues tendríamos el riesgo de que al tratar de el tweeter o corneta reproducir frecuencias medias o bajas, lo que hará será quemarse. Igual pasaría con el de medios. El de woofer no tendría tanto problema de quemarse, pero se escucharían frecuencias medias en el fondo que no darían un sonido más limpio. Algunas bocinas o parlantes no traen el crossover, pero en la parte de atrás traen los bornes de conexión completamente apartes para frecuencias altas, frecuencias medias y frecuencias bajas. Básicamente serían 3 rojos y 3 negros y cada uno conectado de manera independiente para manejar el crossover de manera exterior. Esto lo veremos más adelante en otras de las diapositivas de crossover, pero básicamente una bocina estándar normal trae este tipo de crossover y pues sus dos bornes de conexión positivo y negativo, y pues internamente él hará las divisiones. Aquí vemos los bornes de conexión. Como les explicaba, una bocina normal solamente trae dos, positivo y negativo. En este caso, las 5000F, que son las que están en esta sala, y varias de las bocinas que tienen este tipo de conexión 2 y 2, tienen una plaqueta metálica en la parte de atrás o tienen un cable que interconecta las dos rojas y otro cable que interconecta las dos negras. Básicamente esto se hace referencia a cuando se va a hacer una biamplificación o bicableado. Como lo vimos atrás con el crossover, pues básicamente lo que estaríamos haciendo es dividir de una manera más eficiente las frecuencias bajas de las frecuencias medias y altas. Por lo general, los dos bornes superiores manejan las frecuencias medias y altas y los de abajo manejan las frecuencias bajas. Si hubiera otros dos bornes de conexión, pues sería como les acabo de explicar, dos para frecuencias de brillos, dos para frecuencias medias y dos para frecuencias bajas. En este caso es una división en dos canales, básicamente las frecuencias medias y altas por acá y las frecuencias bajas por aquí. Pero si no vamos a bicablear ni a biamplificar, siempre tendrán que existir estas plaquetas metálicas o cables en la parte de atrás, y pues será indiferente si los conectamos aquí abajo, los conectamos aquí arriba o uno arriba como lo vemos aquí, uno arriba aquí negro
y otro rojo aquí abajo, porque de todas maneras ambos están interconectados, así que no habría ningún error en conectarlos de esta manera, o arriba o abajo, siempre y cuando tengamos esta unión en estas partes metálicas que vemos atrás. Una de las últimas partes que les hablaré será de los radiadores. No lo tienen todas las bocinas y se presentan básicamente con los subwoofers. Los subwoofers sí suelen traer radiadores en algunas ocasiones, pero también suelen haber bocinas de torre que tienen radiadores. Básicamente, ¿qué son los radiadores? Son un bass reflex sellado, básicamente. En vez de botar el aire sin tener ningún tipo de recubrimiento, lo que tiene es una suspensión y una especie de cono completamente sellado, pero no tiene ningún tipo de conexión eléctrica interna, solamente es una tapa con una suspensión. Y lo que ayuda a esto es a generar una presión sonora que será una ayuda a la bocina principal, que sí está conectada con cables. Así que cuando el cono vaya hacia adentro, estos radiadores irán hacia afuera, y cuando el cono vaya hacia afuera, estos radiadores irán hacia adentro, y sería como si tuviéramos parlantes adicionales, pero pues básicamente no tienen ninguna conexión. Igual no estarían potenciados, como les digo, solamente generarían ondas sonoras hacia la dirección en que se encuentren, pero básicamente es un bass reflex pero sellado con una suspensión para generar esas ondas sonoras que ayuden a la bocina principal. Ahora empezaremos a hablar de una de las opciones que nos ofrecen los receivers o ABRs, que refiere a la biamplificación. Dentro de las opciones que nos ofrece para biamplificar, que lo pudimos ver en el video anterior, la clase número 1, que hablaba en una de las secciones de la biamplificación, nos muestra en el manual esta gráfica, y de acuerdo a la explicación anterior de la biamplificación, nos muestra cómo debemos biamplificar las bocinas frontales. La biamplificación se presenta básicamente para las bocinas frontales, no para la bocina central, no para el surround ni el Atmos, sino básicamente para las frontales. Y aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver en este manual en donde debemos conectar las frecuencias bajas, que serían los bornes inferiores, en qué parte los debemos conectar. En este caso nos muestra acá en esta sección de la regleta de amplificación. Igual en este caso los dos woofers o frecuencias bajas del parlante del lado izquierdo, lo vemos aquí, ahí está la L, y pues nos muestra cómo debe ir conectado. Y para las frecuencias medias y altas nos menciona que los debemos colocar en los bornes de conexión frontales. Esto va a variar de acuerdo al ABR que ustedes tengan, al receiver, porque puede que en otros modelos la conexión sea contraria, en que nos muestre que las frecuencias medias y altas vayan aquí y las frecuencias bajas vayan en los frontales. No se guíen solamente por esta imagen, es una descripción de cómo deben ir conectados los cables para una biamplificación, según lo que nos menciona Denon. Aquí podemos ver la misma imagen de la parte posterior del amplificador, en donde irían aquí los dos frontales y los dos parlantes de altura para las mismas bocinas frontales. Entonces, ¿qué sucedería aquí? Básicamente nosotros tendríamos que sacrificar dos conexiones para los Atmos, solamente conectaríamos dos Atmos en el techo, y las otras dos conexiones de Atmos las sacrificaríamos para biamplificar las bocinas frontales. Eso sería básicamente la conexión que podremos hacer de acuerdo al manual del amplificador. Como nos menciona el manual del ABR Denon y cada uno de sus ABRs o receivers, nos mencionan de que ese tipo de conexión es una biamplificación, pero quiero clarificarles que en sí no es una biamplificación, es un bicableado, que es diferente. ¿Por qué es un bicableado? Porque como podemos ver aquí la parte interna del receiver Denon, que lo vemos allí, solamente tenemos un amplificador, solamente hay uno,
Entonces no podemos decir que hay una biamplificación porque no hay dos amplificadores, solamente hay uno. Entonces sería ilógico pensar que estemos biamplificando. O sea que básicamente el resultado sería el mismo que si conectáramos solamente los dos bornes de la bocina. Los cambios serían muy mínimos. En donde de pronto podríamos sentir cambios es de que conectemos un cable de mayor calibre para las frecuencias bajas y un cable de pronto de menor calibre para las frecuencias medias y altas. Pero las diferencias van a ser casi que imperceptibles. No vamos a tener gran beneficio y lo que sí vamos a hacer será perder las conexiones para dos Atmos que colocaríamos en el techo. Entonces yo no recomendaría, no porque sea malo, sino porque el beneficio no sería mucho. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una biamplificación real. La biamplificación se divide en dos, en activa y en pasiva. Para este primer ejemplo, que es una activa, tenemos que contar con un crossover activo. Y básicamente, ¿cómo debemos configurar? En el ABR, en las opciones de crossover, tendremos que dejar las bocinas como bocinas grandes de rango completo. Y vamos a hacer el crossover, pero ya directamente aquí, en este crossover activo. La conexión iría en las salidas o en el pre-out del receiver en la parte frontal. Entonces sacamos de acá la señal, la ingresamos acá por cable RCA. Aquí le generamos un corte, digamos que la bocina la vamos a dejar a un corte de 80. Entonces dejamos el corte a 80 para que de 80 hacia abajo se generen frecuencias bajas y de 80 hacia arriba se generen frecuencias medias y altas. Entonces básicamente sería una división en dos vías. Y en la salida tendríamos que conectar un cable RCA hacia un amplificador. Digamos que en el canal 1 conectamos ese cable RCA y el otro cable iría conectado en otro amplificador aparte, también por RCA, en donde manejaremos las frecuencias bajas. Aquí, ya teniendo las dos entradas en un amplificador aparte, en este caso dos amplificadores, aquí lo tenemos por la parte frontal y aquí en la parte posterior, y para sacar la señal lo haríamos a través de los plugs de banana y lo conectaríamos de los dos bornes de arriba que manejan las frecuencias medias y altas a el amplificador, sea por cable pelado o sea por plug de banana, lo conectaremos a ese amplificador. Como lo vemos allá, pues tenemos acá el ejemplo de que frecuencias medias y altas serán por medio de ese cable. Y el otro amplificador tendremos que hacer lo mismo. Viene el cable RCA del crossover y lo sacamos por los burners inferiores, por cable pelado o por plug de banana. De esta manera tenemos una separación de frecuencias completa manejada a través de un crossover activo. Y pues como les explicaba, en el amplificador en Denon lo dejaremos como rango completo para que hagamos el corte aquí y no acá. Ahora el tema de las potencias. Como las frecuencias bajas requieren de más energía para moverse, he puesto un ejemplo de 500 watts. Y las frecuencias medias y altas, como no requieren tanto movimiento, he puesto un ejemplo de 300 watts. Pero es simplemente un ejemplo. Podríamos conseguir un amplificador de, pongamos, unos 150 watts para las frecuencias medias y altas, y para los graves, digamos que podríamos usar uno de 200 o 250 watts que estén por encima de la potencia del de frecuencias medias y altas. La biamplificación pasiva. Básicamente hablamos de los mismos dos amplificadores y ellos irán conectados directamente al receiver. Ya no habría un crossover activo. Digamos que esta sería la configuración más utilizada para una biamplificación. Y pues irá conectado a las dos bocinas frontales. Es por ello que aquí en el pre-out del receiver conectaremos en donde dice front. Y de allí sacaremos un cable RCA, uno para un amplificador que manejará las frecuencias medias y altas, y el otro amplificador igual RCA para las frecuencias bajas. Y de allí sacaremos para los dos bornes superiores, que serían frecuencias medias y altas, a través del cable pelado,
o plug de banana, y en este otro de abajo le conectaremos igual los dos burners inferiores por cable peleado o por plug de banana. De esta manera pues separaremos estas dos amplificaciones. En este caso, ¿cómo haríamos el crossover? Una de las primeras cosas que deberíamos hacer en esta configuración es asignarle en las configuraciones de audio a las bocinas como bocinas grandes de rango completo. ¿Esto para qué? Para que nos traiga del receiver todas las frecuencias bajas y poderlas bajar por este lado, por este amplificador. Aquí pues va a manejar todo ese rango y el resto de frecuencias las mandará arriba. Pero entonces, ¿dónde queda el crossover? El crossover quedaría dentro de la bocina. Cuando mirábamos la diapositiva del crossover pasivo que está dentro del bafle, él sería el que haría la división de frecuencias bajas, medias y altas. Entonces el crossover estaría aquí y no acá. Entonces básicamente esa sería lo ideal en el crossover desde el receiver. Rango completo, bocinas grandes. Ya si nosotros queremos utilizar adicionalmente el subwoofer, nosotros le podemos dar también un corte dejándolas como bocinas pequeñas, y un corte ya lo podemos dejar de 80 hacia abajo. Digamos que el ejemplo serían 60 Hz hacia arriba. Entonces manejaremos las frecuencias bajas de 60 hacia arriba, todas las frecuencias bajas a través de este woofer de aquí. De 60 hacia abajo las utilizaría el subwoofer, y ya frecuencias medias y altas pues se irían por acá. Entonces tendríamos esas dos opciones, de dejarlas como rango completo para que genere todos los bajos aquí, si son bocinas grandes de 8 pulgadas en adelante, o haciéndoles un corte. Igual si son bocinas de 8 pulgadas le hacemos un corte y le incluimos el subwoofer para que maneje las frecuencias más bajas de toda el rango de frecuencia. Otro de los aspectos que deberemos tener presentes a la hora de hacer esta conexión de biamplificación pasiva es que nosotros estamos tratando de conectarle dos amplificadores aparte a una misma bocina, pero solamente tenemos un pre-out de bocina derecha y un pre-out de bocina izquierda, pero nosotros necesitamos a una sola bocina mandarle dos igual a la otra. Entonces, para hacer esta división, lo que deberíamos hacer es conseguir una Y RCA, así se conoce popularmente. Esta Y por un extremo tendrá un puerto macho, que es el que tiene una punta, y por el otro extremo tendrá dos salidas hembra, que son las que tienen el huequito de RCA. Ese puerto macho lo vamos a conectar, uno de ellos al parlante derecho, y la otra Y la vamos a conectar en el otro parlante en donde dice front, y así tendremos las dos Ys para frontales. Una de esas Y tendrá esa salida de RCA en donde conectaremos dos cables, uno que va a uno de los amplificadores en el canal 1 y la otra salida irá al otro amplificador en el canal 1, para identificar que esa va a ser una bocina. En este caso sería la bocina derecha, y del puerto rojo, que sería la bocina derecha, canal 1. Lo mismo haremos con la bocina izquierda. La otra Y que tiene esas dos salidas, le vamos a conectar los otros dos cables y conectaremos un cable en el canal 2 y el otro cable en el canal 2 del otro amplificador. Y así vamos a dividir esa línea que viene sencilla, la vamos a pasar a doble para dos amplificadores. Y así podremos obtener esta separación para dos amplificadores. Esta es otra de las secciones bien importantes que veremos en las opciones de configuración del audio, en donde podremos mejorarlo a un futuro que queramos una mayor calidad. La amplificación externa no es nada más que simplemente apagar el amplificador que tiene internamente para la cantidad de canales que le vayamos a amplificar de manera externa. En este caso tenemos un ejemplo de un amplificador de 3 canales. Vamos a amplificar de manera externa los dos canales frontales, que son los que más trabajan, al igual que el canal de las voces, el canal central. Son los 3 canales que más trabajan en un AVR contenidos de 5.1 canales en adelante, igual Dolby Atmos.
Como estos son los canales que más manejan corriente, los que más se utilizan, vamos a conseguirle un amplificador, en este caso de 3 canales, que los hay. Entonces lo que haremos será, a través de estos preouts, conectaremos a los dos frontales, a cada uno de estos conectores RCA. Entonces para el derecho, uno de los canales, para el izquierdo, otro de los canales, y para el canal central, otro de los canales. Y en las salidas conectaremos en los bornes cada uno correspondiente. En cada canal un parlante. Y en cuestión de los bornes, ya no lo vamos a biamplificar ni a bicablear, sino lo usaremos como se ve acá, solamente el borne positivo y el borne negativo. Y le estaría enviando la corriente de amplificación desde aquí y no desde acá. Entonces esto se traduce en menor temperatura del receiver, en donde va a trabajar de mejor manera y va a durar pues mucho más tiempo, porque no va a estar generando tanto calor desde adentro. Él lo único que va a estar amplificando van a ser los surround y los parlantes Dolby Atmos, porque el subwoofer también tiene un amplificador externo que está dentro del baffle del subwoofer. Entonces el subwoofer tampoco estaría manejando amplificación desde acá, sino directamente desde el subwoofer. Y como los surround y los Atmos no tienen el mismo trabajo que los frontales y el central, pues la temperatura del receiver va a ser bastante baja. Otro tema en cuanto a la potencia. Si las bocinas tienen un promedio de 120 o 150 más o menos de potencia, vamos a conseguir un amplificador que esté por encima de ese estándar, para que tenga la suficiente potencia para trabajar y no vaya a distorsionar. En este caso he puesto un ejemplo de unos 300 watts por canal, si cada una de ellas se mueve entre 125 y 150. Así que cuando trabaje el amplificador, pues así lleguemos a volúmenes altos, no va a distorsionar, que sería distinto si lo conectamos directo del receiver, ya que estos receivers por lo general tienen una potencia de 100 watts por canal, que estarían muy sobre el límite de las bocinas, a lo que podría llegar a distorsionar en volúmenes altos, cosa que no pasaría con este amplificador que ya tiene mucha más potencia. Hay que tener precaución de todas maneras en no subir demasiado el volumen, porque si nosotros subimos demasiado el volumen, lo que sucederá no será que se va a recalentar el amplificador, sino que se van a quemar los tweeters o los drivers. Entonces es muy recomendable utilizar volúmenes no excesivos, digamos al 100% del volumen, porque pues vamos a recalentar las bobinas y se van a quemar. Entonces es manejar de manera muy mesurada el nivel de volumen de las bocinas, y para ello los receivers tienen una opción que la veremos más adelante, en donde nos indica un límite de volumen máximo, cosa de que de pronto si por algún descuido le subimos demasiado el volumen, solamente va a llegar hasta ese nivel y no va a subir más de allí, y eso será como un seguro para evitar que las bocinas se lleguen a quemar. Así que de esto consta la amplificación externa. Uno de los beneficios más importantes en usar la amplificación externa es que al tener un amplificador que se va a dedicar únicamente a amplificar y no va a tener ningún otro componente que lo acompañe, va a trabajar de una manera más limpia y dedicada a las bocinas. En un receiver regularmente tenemos varias placas, varios circuitos que manejan temas de video, audio, también antenas de Bluetooth, de Wi-Fi, y todos ellos comparten el mismo espacio, también con el amplificador. Así que pues estas uniones, como todo está tan cerca dentro del mismo amplificador, pues puede llegar a generar algunas pérdidas en la calidad del sonido. Entonces hacer un amplificador completamente aparte, pues el sonido va a ser muchísimo más limpio, que vendrá desde Denon hasta aquí. Es uno de los beneficios. Entonces el sonido será mucho más nítido. Y otro de los beneficios es que al tener mayor potencia, pues les va a llegar más energía a los drivers. Con el volumen mesurado, pues tendremos ese beneficio, y nosotros sentiremos que las frecuencias medias y altas se van a escuchar como si hubiéramos comprado unas bocinas de mayor calidad, de mayor capacidad,
porque vamos a tener mejor y mayor potencia, por así decirlo. No requeriremos mucha potencia por encima de las torres, pero vamos a sentir el beneficio de haber sacado del receiver la potencia y manejarla de manera aparte. Estos son los dos beneficios que tendremos de la amplificación externa. Uno de los últimos aspectos que deberemos tener en cuenta a la hora de modificar la calibración automática de Audyssey es saber cuáles son las características de nuestros parlantes. Una de ellas es la del subwoofer, así que nosotros deberemos tomar la ficha técnica del subwoofer, en este caso que es el R112SW, y vamos a mirar hasta cuánto es el máximo que nos va a responder y cuánta potencia puede llegar a tener. Pero básicamente, para poder hacer el corte de frecuencia, vamos a mirar esta sección en donde nos dice la respuesta de frecuencia que tiene. Acá podemos ver que tiene respuesta desde los 24 Hz, que son frecuencias bastante bajas, hasta los 125 Hz. Esta parte es vital. Este tema de la potencia que tiene, que son 300 watts nominales y 600 watts a pico, lo que nos quiere decir básicamente es que en un trabajo normal responde a 300 y con algunos picos de volúmenes máximos de 600. Esto solamente nos sirve como para saber más o menos cuánta potencia tiene, pero lo que realmente nos debe importar nosotros es esta respuesta de frecuencia que vemos acá, porque aquí es donde deberemos hacer el corte y no nos podemos pasar de allí. No podemos hacerle un corte al subwoofer de 150 Hz porque no responde a esa frecuencia, solamente llega hasta 125. Así que tendremos que hacerle un corte a 120 si nos lo permite el amplificador, porque tengo entendido que no hay un rango que esté a 125. De 120 pasa a 150, entonces tendríamos que dejarlo en 120. Otra de las cosas importantes que vemos allí es que tiene bass reflex, que está en la parte inferior. Sería esta parte de acá, que vemos acá, de lado a lado es un bass reflex. Entonces esas serían las características del subwoofer. Igual deberemos hacer con las especificaciones de las bocinas. Tenemos la tabla de características de las bocinas frontales, que son las que más trabajo van a tener, igual la de la bocina central. Deberemos igual mirar sus características, mirar el rango de frecuencia a la que responden. En este caso nos indica que va desde 35 Hz a 25 kHz, que son las frecuencias más altas. Nos habla también aquí de una sensibilidad alta, de acuerdo a esta tabla, de 96 decibeles. Y este sería el nivel de potencia, 125 watts nominales y 500 a pico. Esto nos servirá para mirar si queremos comprar un amplificador externo o mirar qué tanta potencia tiene nuestro receiver, qué tan por encima o por debajo está la potencia por canal, para mirar si de pronto las bocinas tienen demasiada potencia y el amplificador es escaso en potencia, que pueda llegarse a quemar si le usamos demasiado volumen, o que pueda llegar a dañar alguna de los drivers. Entonces básicamente la amplificación deberá estar por encima de esta medida que vemos allí. También tenemos los ohms, algo muy importante. Si nuestras bocinas, ejemplo, fueran de 4 ohms, pero el amplificador no admite 4 ohms, sino solamente 6 ohms en adelante o 8 ohms en adelante, pero si nosotros tuviéramos 4 ohms tampoco la podríamos conectar, porque lo que haríamos sería quemar el amplificador, ya que no permite ese nivel de energía de 4 ohms que va a requerir para poderla mover. Entonces es muy importante que miremos esas especificaciones de cada una de las secciones de la cadena de audio, en este caso las bocinas, versus el amplificador. Así que tengamos muy en cuenta lo de los ohms. La potencia, como les digo, para hacer esa comparativa, la sensibilidad, que entre más alta sea, pues va a generar una mejor respuesta en todo su rango de frecuencia. Y esta, que sería el rango de frecuencia en la que se mueve, aquí nos estaría indicando que esta bocina tiene un rango completo, que va desde las frecuencias más bajas hasta las frecuencias más altas.
Pero como acabamos de ver en el ejemplo, sería más recomendable usar estas bocinas como unas frecuencias medias y altas. Y todo el trabajo pesado se lo mandamos con un corte de frecuencia a 120, que serían los 120 Hz hacia abajo, para que el subwoofer lo trabaje de una manera pues muy holgada, muy suave, y las frecuencias medias y altas las vamos a manejar aparte. Sería como si hiciéramos una división en dos vías, una amplificación aparte para el subwoofer y la otra amplificación que vendría desde Denon o desde un amplificador externo para manejar las frecuencias medias y altas. De esta manera le daríamos un mejor trabajo al receiver y una respuesta mucho más limpia de las frecuencias medias. Así estas bocinas fueran de 8 pulgadas, si están trabajando para medios, pues las frecuencias medias serían mucho más limpias que si estuvieran vibrando para bajos y al mismo tiempo estuvieran tratando de reproducir medios. Entonces, al tener esta división con un buen corte, como lo veremos a continuación con las opciones, le daría una mejor respuesta al sonido y un sonido muchísimo más limpio, muchísimo más claro. Algo que tenemos que tener muy presente antes de hacer cualquier calibración o configuración es el posicionamiento y distancia de las bocinas. Básicamente lo recomendado son 2 metros de distancia entre bocina frontal y bocina frontal. Yo las tengo a 260. Si ustedes no la pueden dejar más separada y tienen que quedar más juntas, pues ya sería un sacrificio o compromiso que tendrían que hacer, porque el espacio no les da. También las deberemos separar aproximadamente 20 centímetros de la pared para que pues dé una mejor respuesta, principalmente si tiene un bass reflex en la parte posterior. En este caso yo he tenido que volver a calibrar con Odyssey porque les cambié la ubicación. Antes miraban hacia el frente, ahora miran hacia la zona dulce. ¿Con qué objetivo? Cuando las ubicamos en esta posición mirando hacia la zona dulce, las vamos a sentir más presentes. Cuando las tenía mirando hacia el frente, las sentía un poco más suave. El sonido se sentía un poco más difuso. Ahora se siente más direccionado y más presente. Tengamos en cuenta que las frecuencias medias y altas son direccionadas y las frecuencias bajas son omnidireccionales en todas las direcciones. Es por ello que he decidido, ya por decisión propia, dejarlas mirando directamente a la zona de escucha para ese beneficio de sonido. En el surround, lo recomendado siempre es dejarlo sobre nuestras cabezas. Donde termina nuestra cabeza, de ahí para arriba ubicaremos el surround. En este caso lo tengo a 50 centímetros, pero lo podemos dejar a 20. Lo ideal es que esté por encima de nuestras cabezas para que no vayamos a interferir entre una posición y otra de que se escuche más bajo, porque estamos interfiriendo en esa llegada de sonido al otro extremo. Así que lo ideal es que esté sobre nuestras cabezas. Para ubicar nuestras bocinas mirando hacia la zona dulce, la mejor posición de escucha, lo que haremos será conseguir un láser normal. Lo debemos colocar bien central, que no vaya a quedar torcido, sino bien recto. Y vamos a ver hasta dónde apunta. En este caso pues yo ya las tengo calibradas en esa posición y pues ya nos estaría mirando hacia la zona dulce. Es diferente si las ponemos mirando hacia el frente, como les acabo de mencionar. Si las coloco mirando hacia el frente, el sonido se escuchará más difuso, pero si la ubicamos mirando hacia la parte central, el sonido será pues direccionado. Es una posición ideal para la música. Considero que la mejora es bastante y pues se las recomiendo. Ya para posición de Dolby Atmos, básicamente si nosotros tenemos más espacio del sofá hacia atrás, lo ideal es que esta bocina esté casi que detrás del sofá. Tan pronto empieza ese espacio, se ubicaría. En este caso, como no tengo más espacio, pues la posición es la misma distancia de mi cabeza en la posición de escucha, en esa misma línea. Y si hay más Dolby Atmos, pues la otra línea de Atmos se colocaría más como al centro de la sala, un poco más hacia el frente, para una buena distribución. Ya sin más que agregar, estas serían todas las recomendaciones para tener un mejor y óptimo resultado
en la configuración combinada de Audice automático y lo que modificaremos a continuación. Espero esto sea de mucha utilidad y vamos con el menú del receiver.